Excelente y bendecida tarde para todos y todas, y desde ya les doy la bienvenida a este su espacio, Cápsulas del Reino, por su canal Tecnologías Divinas. Amados reyes y amadas reinas, aquí estamos una vez más. Lo prometido es deuda y le estaremos dando continuidad a este proyecto, como lo es en el aspecto de cubrir todos y cada uno de los temas bíblicos hasta donde el Eterno nos pueda ayudar, de tal manera de producir, de llevar un entendimiento, a accesarle un entendimiento, hacerle posible un entendimiento de estos temas bíblicos y ayudar a que el entendimiento de cada uno de ustedes pueda transicionar hacia unas nuevas dimensiones, a unos nuevos niveles que tengan relatividad a los días que les ha tocado o nos ha tocado vivir y que esté acorde a nuestra realidad espiritual, como lo es plenitud hoy por hoy. Muy bien, sin más preámbulo, les recuerdo que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Hoy tenemos un nuevo tema. Hoy vamos a traer un nuevo plato a la mesa y el título que le vamos a asignar o que le vamos a dar a este tema es La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Así se va a llamar. Repito, el tema lleva por título La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y para ello yo le voy a pedir, por favor, que vaya a su Biblia, allá en Apocalipsis capítulo 20, donde vamos a leer específicamente el versículo 2. Dice así la Biblia textualmente: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Muy bien, el tema entonces que hoy iniciamos y vaciaremos la primera cápsula lleva por nombre o por título La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. He escogido este pasaje porque nos permite trascender a un tema que en muchas ocasiones, yo diría en la mayoría de los casos, que usted escucha temas relacionados con estos títulos que acabamos de escuchar o estas expresiones que acabamos de leer y escuchar, como por ejemplo el dragón, la serpiente, el diablo y Satanás. A veces hacemos una división, una separación, muchas veces innecesaria, muchas veces totalmente desconectada a la realidad, divisiones que no, suman, que no corresponden, que no están a la vista, sino que se nos está hablando de una misma cosa y no nos estamos dando cuenta. Lo mismo ocurre, y ya se los adelanto, es con el tema que Pablo menciona en Efesios capítulo 6, cuando habla de los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Lo que hoy se conoce como iglesia, la tradición, la religión hoy, ha separado cada uno de estos títulos y les ha otorgado identidades por separados. Cuando realmente, ¿por qué no estudiar? ¿Por qué no llegar a la verdad? Llegar a la conclusión mediante estudios y análisis de que se está hablando es de
una misma persona, vamos a llamarlo así, operando en varias facetas que describen cada uno de estos títulos que se mencionan allá en Efesios capítulo 6. No es distinto el caso que estamos mencionando, el tema que estamos estudiando hoy. Y vaya qué interesante es ver cómo aquí se nos decodifica ese misterio. El autor al libro de Apocalipsis, que es Juan, siendo asistido por un ángel en sus revelaciones, en sus visiones, en las señales que le muestra, les habla de un dragón. Y para darle mayor claridad o para producir el entendimiento, que es la precisión exacta y correcta, concisa, de lo que se está hablando, que era un tema que tenía relación directa a lo que ellos estaban viviendo. Un tema o una situación o sucesos y episodios que eran relativos a los días de la vida de cada una de estas personas que fueron escogidas para escribir. Y no algo aislado, separados de sus vidas. Entonces fíjate que se decodifica el misterio y dice que el dragón, la serpiente antigua, fíjate cómo viene decodificando, se viene hablando de lo mismo. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. O sea, está hablando de 4 en 1, y no es un combo. Está hablando que las 4, o los 4 términos, estas 4 expresiones que se están dando acá, describen una misma cosa. Ahora, cuando observamos la figura del dragón, una figura muy bien conocida, muy bien familiarizada en la cultura del Oriente, del Asia, específicamente acá, que es a donde se dirige el libro, que es donde está el objetivo del libro, o los destinatarios, o las audiencias, fue el Asia Menor. El dragón era una figura mitológica muy bien conocida en estas culturas. De hecho, el dragón en muchas culturas paganas de los antiguos imperios era símbolo de una deidad, de un dios que siempre los relacionaban con el mal, o mayormente los relacionaban con el mal. De manera que el término nace acá es justamente porque habían quienes estaban familiarizados y habían quienes sabían de lo que se estaba hablando para poder identificar, repito, como lo dije minutos atrás, en un momento específico de sus vidas, de las vidas de quienes son las audiencias del libro, de la vida de quien es el autor del libro, episodios y sucesos que estaban viviendo. Era una forma de darle nombre y apellido a cada cosa por la que estaban atravesando, pero la forma como Dios escogió de hacerlo era a través de figuras, era a través de señales, era a través de símbolos. Y como ellos estaban familiarizados con todos estos elementos culturales, por supuesto que identificaban y no preguntaban. Sabían lo que tenían que hacer. La serpiente. ¿Qué es un dragón? Un dragón es una serpiente con alas. Un dragón es una serpiente con patas. Y por eso nos remite a la serpiente antigua. Hay algo interesante en todo esto, porque fíjate, la Biblia comienza con un huerto, un jardín, el Edén, donde había una serpiente
que caminaba, aunque finalmente terminó arrastrándose. Pero fíjate curiosamente cómo termina la Biblia. La Biblia termina no con un Edén, no con un jardín mineral, natural o vegetal, sino que termina con una ciudad de alto nivel de civismo, de organización, de autoridad y de reino, de gobierno. Pero nota que la serpiente ya no se arrastraba, sino que tenía alas para volar. Es interesante esto que vamos a ver y vamos a analizar. Voy a la escena de Génesis. Hay una desobediencia ocurrida. Se llama a capítulo a cada uno de los responsables. Pero veamos el caso de la serpiente para hacer la historia más corta. Cada quien se excusó y cada quien culpó al otro. Cuando, como decimos acá en Venezuela, cuando se le pelotea o se le pasa la papa caliente a la serpiente, note que el juicio es el siguiente. Por cuanto hiciste esto, te arrastrarás sobre tu vientre, polvo comerás. Se le dice a la serpiente. Y ese fue el juicio en contra de ella. Aquí hay algo curioso. Quizás usted nunca se lo ha preguntado, pero ahora posiblemente lo hará. ¿Por qué no se le eliminó a la serpiente que hablase? ¿Por qué el juicio no hizo mejor beneficio? Ok, corrijo. ¿Por qué no se hizo un mejor beneficio callando a la serpiente? En vez de que se arrastrase, que posiblemente siguiese caminando, pero que no hablase para que no engañase. ¿Por qué? Y fíjate que las serpientes no hablan. ¿Cuál es la moraleja? ¿Hacia dónde te quiero llevar? En Génesis, señores, del capítulo 1 al 3, es un poema. Es algo 100% simbólico y no se puede tomar literalmente. Quien escribe Génesis no estuvo presente para contarlo, tal cual como ocurrieron las escenas. Quien escribe Génesis lo hace casi 1500 años después. Y en aquellos días había unas culturas bien avanzadas. Imagínate, Moisés, que es quien lo escribe, estaba muy familiarizado con las deidades egipcias, que eran miles, cientos, centenares de miles de ellas, y de otras culturas contemporáneas, como la cultura de los asirios y de otros imperios o otros países existentes en aquellos días. Pero no, ¿por qué se usa la serpiente? ¿Por qué Dios toma la serpiente? ¿Por qué Dios trabaja con Moisés usando la serpiente, conociendo a Dios, número uno, de que Moisés estaba familiarizado con lo que esto representaba dentro de su cultura? Esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué no la cayó? ¿Sabe por qué? Porque la serpiente allí no era literal. Eso es lo primero a considerar, es que la mente allí, debo decir, la serpiente en Génesis capítulo 3 no era una serpiente literal, no era un animal literal, no era un animal de carne y hueso como te lo han hecho ver. La serpiente en Génesis, señores, para hacer la historia más corta, era la mente. En este caso, cuando engaña, cuando seduce, está hablando de la mente de Eva. Ahora, fíjate, en la tipología hebrea, Eva es tipo del alma, que es donde funciona la mente, que es donde funciona la voluntad, que es donde funcionan las emociones y sentimientos. Entonces, que la serpiente
se fuese a arrastrar y morder el polvo, está diciendo es que el alma o la mente del hombre, representada en la serpiente, iba a caer a un nivel de existencia y de vida muy bajo, un perfil de vida muy bajo. Escúchame, cuando la Biblia utiliza tipológicamente el cielo y la tierra, está hablando de estilos de vidas. Cuando Pablo le dice a los colosenses, puesta la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, o sea, Pablo no está diciéndole a la iglesia de Colosa que ella debería de emprender a partir de ese conocimiento, de esa revelación, a estar mirando hacia arriba. Incluso la palabra mirar allí no es correcta, la palabra es mente. Pon la mente en las cosas de arriba y utiliza el término arriba o cielo para expresar, connotar y dar a conocer o a entender de que es el mejor estilo de vida o la mejor calidad de vida existente en el universo. Una vida de arriba, una vida en el espíritu, es una vida superior, es una vida prevaleciente, pero aquí en la tierra. Es un estilo de vida capaz de transformar el conocimiento espiritual en soluciones humanas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando la serpiente se iba a arrastrar por el polvo, que era tipo de la mente, lo que estaba diciendo es que por causa del pecado de Adán, la mente o el alma ya no se iba a poder alimentar de la vida superior del espíritu, porque había transgredido, y le tocaba entonces era morder el polvo, es decir, vivir en el nivel de vida más bajo, de más bajo perfil, de existencia y de calidad. Fíjate lo interesante de todo esto. Esa es la verdad. La serpiente, la antigua serpiente, a la que nos remite el Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, nos está hablando justamente es de la mente de Eva. Ahora, fíjate que esto se torna más interesante cuando usted va a 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, si bien recuerdo, pero está ahí en el capítulo 11 de 2 Corintios. Fíjate la declaración que hace el apóstol Pablo. Pablo dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados o desviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué podemos extraer de esta declaración por demás importantísima? Número 1, lo primero que quiero aclarar es que el término allí, vuestros sentidos, o sentidos allí, ese término no es correcto. El término es mente. Es muy importante pues que lo considere. O sea que el pasaje está diciendo, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, o vuestra mente, debo decir, sea desviada o extraviada de la sincera fidelidad a Cristo. Número 2, fíjate cómo el apóstol San Pablo está haciendo una tabla o está colocando una tabla comparativa y se está remitiendo al principio, se está remitiendo a la serpiente antigua, que es la que estamos analizando, que dice que engañó a Eva, porque está usando la figura literal, el ejemplo que se utilizó en Génesis, pero luego te da la aplicación correcta, porque te dice, porque temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿de qué está hablando?
está hablando que es la mente carnal. En el momento que Pablo está hablando, era una mente totalmente ajena a la vida de Dios. ¿Por qué? Porque en Génesis quedó separada, aunque en Cristo, en el caso acá que compete, número 3 como tercer punto, en el caso acá que compete en esta carta de 2 a los Corintios, Pablo está hablando de la iglesia, y la iglesia tenía que evolucionar, tenía que ser transformada, tenía que ser renovada en el entendimiento, es decir, en su mente. ¿De qué nos está hablando Pablo? Pablo está diciendo que esta persona, estos individuos tenían que alimentar sus almas, sus mentes, con lo que había en el espíritu. Bueno, amados reyes, el tiempo se terminó. El que quede es para saludarles y despedirnos. Será hasta la próxima. Bendiciones.